La clase de hoy estará dedicada a los componentes eléctricos. Los componentes eléctricos, como vimos antes, pueden ser de varios tipos: generadores, conductores, receptores, elementos de control, de protección, etcétera, dependiendo de la función que realicen cada uno de ellos. Veremos los generadores, los tipos de pilas, porque las pilas son generadores. Veremos cuál es el símbolo que se utiliza para representar las pilas. Y hablaremos de una magnitud que está relacionada con las pilas, que es la tensión eléctrica. Veremos qué pasa si se utilizan muchas pilas, dónde van esas pilas cuando se han utilizado, etcétera. También hablaremos de los receptores, cuáles son los elementos que nosotros utilizamos para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo la bombilla, que la transforma en luz, el motor eléctrico, que la transforma en movimiento, el zumbador, que es un elemento que lo transforma en sonido. Veremos también los elementos de control, es decir, cómo somos nosotros capaces de hacer que la corriente vaya a un sitio o a otro, o bien que pase o deje de pasar corriente. Interruptores, pulsadores, conmutadores, todo eso son elementos de control. Analizaremos los conductores, veremos qué tipo de cable hay y algunos conductores que no son cables. Parece que es una unidad bastante interesante. Entramos como siempre dentro de componentes eléctricos en la versión dinámica, la que nos permite ir acumulando los puntos en los test dinámicos. Pasamos ahora a analizar las distintas familias de los componentes eléctricos. Fijaros que hay 4 tipos de componentes: los generadores, que son aquellos que aportan energía al circuito, las pilas, por ejemplo; los conductores, que son aquellos que transmiten simplemente la energía, que son los cables por los que pasa la corriente eléctrica; los receptores, que son aquellos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía y por tanto consumen energía, tipo motor, lámpara, resistencia, etcétera; y luego los elementos de control, que son los que controlan el paso de la corriente. Los generadores, como hemos dicho, son aquellos que aportan energía al circuito. Hay varios tipos de generadores. Por ejemplo, una dinamo sería un generador. La dinamo que hay en la bicicleta. El generador de una central eléctrica también sería un elemento que nos sirve para producir energía eléctrica. Es muy parecido a la dinamo. Las células solares, cuando los rayos del sol inciden sobre algunos elementos que son semiconductores, estos liberan electrones y entonces se puede conseguir que se produzca un flujo de electricidad. Todos ellos son distintos tipos de generadores. El más corriente que nosotros conocemos son las pilas, las baterías normales, que siempre tienen dos bornes o polos, el polo positivo y el polo negativo. Uno tiene carga negativa y el otro pues tiene carga positiva. Entonces las cargas tienden a irse desde la parte negativa hacia la parte positiva. Si encuentran un camino, conseguimos que se desplacen y entonces se produce la circulación de la corriente eléctrica. Podemos encontrar distintos tipos de pilas. Vosotros las conocéis: las pilas de botón, que son las típicas de los relojes, de los audífonos, de algunos equipos electrónicos; las pilas prismáticas, que normalmente tienen un voltaje más alto, tienen un poquito de más energía; las pilas de petaca, que son las típicas pilas que nos encontramos en muchos juguetes; y luego las pilas cilíndricas, que son las que se pueden encontrar en los mandos de los televisores, etcétera. Recordad siempre la simbología de la pila. Es bastante común, la vamos a encontrar prácticamente en casi todos los circuitos. Esta sería una pila de corriente continua, y siempre que no se nos olvide que un borne representa el valor negativo y el otro el valor positivo, y el valor negativo siempre utiliza una línea más gruesa y más corta que el positivo. Hay una magnitud que está asociada a los generadores y que es la tensión, también llamada diferencia de potencial o voltaje. Básicamente se refiere a la diferencia de energía que hay entre los dos puntos, el de salida y el de entrada de los electrones, es decir, de los dos bornes. Cuanto mayor es la diferencia, más posibilidades tiene la pila de poder trabajar y hacer cosas más grandes, ¿no?
Fijaros ahí que tenéis la escala, ¿no? Una pila de 1,5 voltios pueden ser las pilas cilíndricas que se suelen utilizar en los mandos de los televisores. De 3 voltios son aquellas que son de botón. La pila de petaca está en 4,5 voltios, porque sería como si nosotros pusiéramos en serie 3 pilas de cilíndricas. Las pilas de prismáticas tendrían unos 9 voltios. Una batería de un coche o de una moto puede estar en torno a los 12 voltios. Y si nosotros nos vamos a la corriente de la casa, pues la diferencia que hay entre los dos agujeritos del enchufe, digamos los dos polos, sería de 220 voltios. Es muy importante que cuando nosotros terminemos de hacer uso de las pilas y estas se queden ya descargadas, las llevemos a los sitios donde se puedan reciclar, porque son elementos que contienen contaminantes que pueden ser peligrosos. En el caso de las pilas que tienen mercurio, pues pueden ser bastante nocivos porque contaminan el agua que nosotros mismos estamos bebiendo. Las pilas tienen dos partes, una donde se encuentran los electrones y la otra es donde se reciben esos electrones cuando han pasado por el circuito. Si nosotros estamos continuamente haciendo que esos electrones vayan saliendo de un polo y entrando en el otro, terminaremos haciendo que la diferencia de potencia, la diferencia de energía entre los dos puntos, entre los dos bornes, se reduzca y entonces llega un momento en que la pila no pueda funcionar. Estas pilas son las que no son las pilas desechables, las que no son recargables. Un acumulador recargable sería aquel que es capaz de trasladar los electrones otra vez al punto de partida, con lo cual la pila estaría nueva. Con el uso se van perdiendo electrones por el camino, digamos, y entonces se van gastando porque cada vez tenemos menos capacidad. Receptores son todos aquellos elementos que una vez que reciben la energía eléctrica la transforman en otro tipo de energía. Por ejemplo, una bombilla, el motor eléctrico, un zumbador. Todos esos son elementos que transforman en la energía eléctrica en otro tipo de energía. Fijaros que todos los aparatos eléctricos tienen una inscripción donde aparece el voltaje al que trabajan. En este caso que estamos viendo en la pantalla sería un elemento agua que tiene corriente continua, DC, es corriente continua en inglés, 3 voltios. O sea que utilizaría dos baterías de 1,5. Una bombilla es el receptor más corriente que se suele utilizar en electricidad. Es un elemento que transforma la energía eléctrica en luz y también un poquito de calor. Y si nos fijamos, tiene dos bornes, el polo positivo y el polo negativo. El borne de conexión inferior sería uno de los polos y donde está la rosca sería el otro. Y si nos fijamos sería simplemente una resistencia que se cubre o se mete dentro de una cápsula, de una burbuja de vidrio. Dentro puede tener algún gas que permita o facilite el que dure más en el tiempo. La simbología esta que estáis viendo, un círculo con un aspa dentro, y normalmente el hilo que tenemos dentro es un hilo de un material metálico que se llama tungsteno. Se calienta y eso hace que emita luz, aunque también un poquito de calor. Una bombilla con eficiencia es aquella que transmite la máxima cantidad posible de luz y el mínimo de calor. Entonces sería una bombilla que tiene un buen rendimiento. El motor eléctrico sería un receptor que transformaría la energía eléctrica en energía mecánica, en energía de movimiento de un eje que está continuamente rotando. El símbolo sería una letra M dentro de un círculo y tendría dos bornes de conexión, un borne por donde entraría la corriente y otro por donde saldría. Hay motores de corriente continua y también motores de corriente alterna. Un zumbador sería un elemento que transforma la energía eléctrica en sonido. El sonido es movimiento del aire, por tanto sería una transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Consta de una membrana, una especie de telita, donde habría un conductor. Entonces cuando pasa la corriente, a través de ese conductor que está dentro de la membrana, se genera un campo magnético que actúa con otro campo magnético que ya existe porque tiene un imán dentro, y entonces se movería, se desplazaría, y eso es lo que hace que se produzca el sonido.
Aquí tenemos dos ejemplos de elementos de control. Uno es el interruptor y el otro es el pulsador. Un pulsador sería un elemento que mientras que se está actuando sobre él dejaría pasar la corriente o no dejaría de pasarla, por tanto controlaríamos el circuito. Y el otro elemento de control, el interruptor, sería un elemento en el que tendríamos dos posiciones, una de paso de corriente y otra donde no habría paso. Es decir, podríamos transformar el circuito cerrado en abierto o viceversa. Hay algunos elementos de control, como son los potenciómetros, que tienen forma circular y lo que hacen es que van regulando la cantidad de energía o de electricidad que va pasando al circuito. Tienen dentro una especie de resistencia y controla la cantidad de energía que pasa. Entonces, por eso nos permite el aumentar o disminuir el sonido de un altavoz o la intensidad luminosa de una lámpara, por ejemplo, porque les da paso a mayor cantidad de corriente eléctrica o menos. Fijaros aquí en la simbología que tiene el interruptor y el pulsador. Son diferentes y siempre se dibujan en abierto, aunque el circuito puede estar funcionando, pero el símbolo siempre se dibuja en abierto. Los conductores son los elementos que permiten el paso de la corriente. Suelen ser cables de cobre y pueden ser de un solo hilo o tener varios hilos. Siempre se representan con una línea. Los cables de corriente continua, los cables de baja tensión, los que hay en las casas, suelen ser de cobre. Sin embargo, las líneas de alta tensión, las que están en el campo, que transportan la electricidad de una localidad a otra, suelen ser cables trenzados de acero y aluminio. Y no suelen tener recubrimiento, al contrario que los conductores de las casas, donde sí tenemos un recubrimiento de plástico. Los cables se clasifican dependiendo del número de hilos que tienen. Hay cables que son monopolares, que tienen solamente un hilo, y otros, como estáis viendo ahí en la figura, que tienen dos bipolares, 4 tetrapolares, incluso algunos de muchísimos cables se denominan multipolares. Hay algunos que tienen 25 conductores, por ejemplo, el caso de los cables del ordenador. Ocurre a veces que podemos encontrar conductores que no son necesariamente cables. En el caso de las piezas de los circuitos electrónicos existen pistas de cobre que son láminas que actúan como conductores y se incluyen dentro de los circuitos impresos o integrados. Vamos a continuación a repasar el cuestionario número 2 en las preguntas que nos aparecen. Tenemos un total de 12. Vamos a repasar. La primera pregunta nos dice que qué función tienen los generadores y cuáles son los componentes eléctricos siguientes que son generadores. La función de un generador es la de aportar energía al circuito eléctrico. Un motor no sería un generador, la gastaría, sería un receptor. La pila sí lo es. Un interruptor no lo sería porque es un elemento de control. El cable no, porque sería un conductor. La dinamo de una bicicleta sí sería un generador porque produce energía eléctrica. Una célula solar también sería un generador porque produce energía eléctrica. Un pulsador no lo sería porque sería un elemento de control. Y una bombilla tampoco sería un generador porque gastaría energía en vez de producirla o aportarla al circuito. La cuestión número 2 nos dice que hagamos un dibujo de las pilas más comunes. Las tenéis ahí en los apuntes. Y nos pide que digamos que cuál es su tensión eléctrica. También lo podemos repasar. Las pilas circulares tienen 1,5 voltios, las pilas de botón pueden tener hasta 3 voltios, las pilas de petaca 4,5 voltios y las pilas prismáticas pueden llegar a los 9 voltios. También estuvimos hablando de las baterías de las motos y de los coches, que pueden tener hasta 12 voltios. El símbolo eléctrico de la pila, ya lo conocéis, es aquel que tiene dos barras paralelas, una más gruesa que la otra, con las indicaciones de la polaridad de los bornes, si son positivo o negativo. Y los bornes de conexión se refieren simplemente a los polos de las pilas. La tercera cuestión nos pregunta que qué nos indica la tensión eléctrica. La tensión eléctrica se refiere a la diferencia de energía o diferencia de potencial que hay entre la parte de entrada y la parte de salida del generador. Por tanto, cuanto mayor diferencia, más energía o más capacidad tiene la pila para poder trabajar.
¿En qué unidad se mide la tensión eléctrica? La tensión, el voltaje o la diferencia de potencial se mide en voltios y el nombre viene de Alessandro Volta, que fue un científico que trató este tema. El apartado número 4 nos pregunta que cuál es la función de los receptores. Los receptores permiten la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía. Nos pide también que dibujemos el símbolo eléctrico de una bombilla, de un motor y de un zumbador. Lo tenéis en los apuntes, simplemente sería consultarlo, repasarlo. La bombilla, círculo con un aspa, motor, un círculo con una M incluida y un zumbador, un semicírculo con dos patitas. ¿Qué transformación, nos dice la número 5, qué transformación de energía hace la bombilla? Pues la energía eléctrica la transforma en luz y en calor. ¿Y por qué la bombilla de incandescencia se llama así? Porque emite incandescencia, es decir, que se calienta el hilo. Vamos con la pregunta número 6. Dice, ¿qué transformación de energía se produce en un motor eléctrico? El motor eléctrico transforma la energía eléctrica en movimiento. El esquema de las partes de un motor las tenéis dentro de los apuntes, simplemente sería copiarlas. ¿Cuál es la función? La 7. ¿Cuál es la función de los elementos de control? Pues simplemente controlar el circuito, hacer que pase o no pase corriente, o que se dirija la corriente en un sentido o en otro, o que la intensidad de la corriente que circule sea mayor o menor. ¿Cuáles son los más utilizados como elementos de control? Pues los interruptores, los pulsadores y los conmutadores. La pregunta número 8 dice, ¿qué diferencia hay entre un interruptor y un pulsador? Pues el pulsador funciona o deja de funcionar la corriente en el momento que nosotros estamos trabajando sobre él, mientras que el interruptor lo único que hace es cambiar la posición de paso de corriente a no paso de corriente o viceversa, sin que tengamos que estar continuamente actuando sobre él. La cuestión número 9 nos pregunta qué quiere decir que un circuito esté abierto. Pues simplemente que no está cerrado, y estar abierto significa que no pasa la corriente porque hay algún punto por donde no hace contacto y por tanto los electrones no pueden cumplir su circuito de forma cíclica. ¿Cuál es la función? La número 10, la función de los conductores, pues el paso de corriente eléctrica, y el símbolo, pues simplemente una línea. ¿Cómo está constituido un cable? ¿Cuál es el material conductor más utilizado? Y el aislante. El material aislante suele ser plástico, el conductor suele ser un elemento metálico que puede ser cobre o también puede ser acero y aluminio, y está formado en forma de hilos. Si nosotros tenemos un único cable, sería monopolar. Si unimos dos cables dentro de un conjunto, ese cable sería bipolar. Y si tenemos muchos cables unidos dentro de un conjunto, dentro de una cuerda, estaríamos hablando de un cable multipolar. El cable unifilar es el que está formado por un solo hilo y el cable multifilar es el que está formado por muchos hilos. Por último, un circuito impreso es un circuito que está diseñado y construido sobre una placa, una tabla, donde se sueldan todos sus componentes. Se suele utilizar muchísimo en electrónica.